lunes fue fiesta, pues hemos dejado hasta ahora la charla especial del Adviento. Vamos a hablar entonces hoy del Adviento como un tiempo especial, tiempo de esperanza. La palabra Adviento significa venida, pero nos decía Benedicto XVI, y voy a hacer referencia al Papa Benedicto XVI en varias ocasiones a lo largo de la charla, porque está fundada en una homilía, en una charla de Benedicto XVI hace ya tiempo, pero ya veréis que no está trasfasada, ya veréis cómo es actual y propia para este tiempo. Decía que Adviento significa venida, pero decía Benedicto XVI que Adviento significaba más bien presencia o llegada, y nos hablaba de presencia comenzada. Vamos a comentar esto luego más adelante. Este tiempo de Adviento pues, nos hace repasar la historia de la salvación, preparándonos para seguir esa historia, y nos anima a la práctica de la fe, de la esperanza y de la caridad. ¿Por qué? Porque el recuerdo de los hechos históricos que nos narran cómo Cristo, siendo Dios, se hace hombre para salvarnos, pues reafirma nuestra fe. La alegría de saber que ese Dios viene de nuevo a nosotros nos llena de esperanza, y el deseo de prepararnos para recibirle, pues bien a través de la penitencia, bien a través del sacrificio o del ejercicio de la generosidad, de la amabilidad con los que nos rodean, pues reaviva nuestra caridad. Por lo tanto, este tiempo de Adviento decía que nos animaba a seguir ese camino con la práctica de la fe, la esperanza y la caridad. En muchos lugares, en muchas casas y en casi todas las iglesias, la devoción sencilla del Adviento se asocia con la corona de Adviento, en el que 4 velas se encienden cada semana como símbolo de la llegada de la luz, que es Cristo al mundo. Cada domingo se enciende una vela, y el hecho de ir encendiendo las velas poco a poco nos recuerda que, y es símbolo de que conforme se acerca la luz, que es Cristo, se van disipando las tinieblas. Vamos a tratar hoy entonces el Adviento como un tiempo especial. La Iglesia de vez en cuando nos ofrece estos tiempos especiales: Adviento, Cuaresma, luego Pascua, el tiempo de Pascua o Pentecostés. Estos tiempos especiales, la liturgia de la Iglesia parece como que nos acerca más a Dios, porque fijaos, nosotros, como el antiguo Israel, muchas veces nos olvidamos de Dios. Fijaos, si repasamos el libro de los Jueces, es un denominador común de cómo actúa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando le vienen bien dadas, cuando tiene un tiempo prolongado de bonanza, cuando las cosas le van muy bien, se olvida de Dios y sufre las consecuencias. ¿Y qué pasaba? Pues que al prescindir de Dios, pues les venían las guerras con los vecinos, las invasiones, los malos tiempos, y entonces se arrepentían, volvían a Dios, y Dios les suscitaba un juez que volvían a tener otros 20, 30, 40 años de bonanza, donde se volvían a olvidar y donde volvían a Dios. Bien, pues estos tiempos especiales son como ese volver a Dios, como ese volver cuando nos damos cuenta que la vida no tiene sentido sin Dios, pues volvemos a Él. Y esos son esos tiempos especiales que la Iglesia nos ofrece. El Adviento se convierte para un cristiano en un tiempo de preparación para la venida del Emmanuel. Fijaos, lo importante no es conocer cosas nuevas o novedosas, sino aplicar las cosas conocidas. Cada año contemplamos el Belén y lo que el Belén nos revela. Y nuestro problema y la gran tragedia es que no le creemos.
Jesús que viene es el autor de la vida, pero vivimos como si Jesús no hubiese vivido. Fijaos, ¿qué hacemos hoy con la vida? Pues mirad, en España más de 100.000 niños son abortados cada año, muriendo en el seno de sus madres. Padres que matan a los hijos, hijos que matan a los padres. ¿Qué estamos haciendo? Pues en vez de celebrar esta venida, pues estamos crucificando a Cristo con esta postura, con nuestra actitud. Fijaos, nos recordaba el Papa Benedicto XVI, nos decía, fijaos si son actuales las palabras, a propósito de este mundo sin Dios. Cuando el mundo vive sin Dios, yo mismo quiero ser Dios. Entonces, yo soy Dios para mí. Y decía Benedicto XVI, recordad, hay muchos que creyéndose dioses piensan no tener necesidad de más raíces y cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por sí solo lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo justo o injusto, decidir quién es digno de vivir o quién debe ser sacrificado en aras de otras preferencias. Estas tentaciones están siempre al acecho. Es importante no sucumbir a ellas, porque conducen a una existencia sin horizontes y a una libertad sin Dios. Fijaos la consecuencia de este mundo de vivir sin Dios. Pues yo decido lo que está bien y lo que está mal. Contemplemos lo que el Belén nos revela. Vamos a recordar quién viene. Y para eso leer en Colosenses 1, 16, 17. Como no estáis preparados, lo leo. Porque en él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados. Todo fue creado por él y para él. Él es antes que todo y todo subsiste en él. Pues este es el que viene, el Rey de Reyes, el autor de la creación. Y sabemos de las maravillas de la creación. Fijaos, nosotros que estamos viendo ahora la carta a los romanos, en el curso que tenemos en nuestra parroquia, decía, y dice en la carta a los romanos Pablo, que los gentiles simplemente por la obra del Creador pueden llegar al Creador. Es decir, como el que no ha recibido la revelación de Dios, solo por las maravillas de la creación puede llegar a creer en Dios, a ver en esas maravillas al autor de esas maravillas. Bien, pues decimos que sabemos de las maravillas de la creación. Algunos datos y algunos números a los que seguramente no somos capaces de llegar ni de leer. Estamos en la Tierra, que circula a una velocidad de 100.000 kilómetros por hora. Fijaos cuando se entere el director de tráfico. 100.000 kilómetros por hora. El Sol es una estrellita, en el universo es una mota, una estrellita, pero que es 1.300.000 veces mayor que la Tierra. La Tierra pesa un 6 seguido de 81 ceros de toneladas, es decir, cifras a las que no podemos. Yo ese 6 con 81 millones, con 81 ceros no soy capaz de leerlo. Hay un sistema que se lee, pero no llega. Bien, pues bien, este es el Rey de Reyes, por lo que todo fue creado por él y para él. Él empieza manifestándose en Belén. Y fijaos lo que nos decía San Juan Pablo II a propósito del nacimiento del Hijo de Dios. El fausto acontecimiento, el singular, único, impensable por inteligencia humana, el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, infinito y eterno, se hace hombre para pagar y hacer al hombre Hijo de Dios. Vivirlo conscientemente es la razón principal de la celebración y la razón de sentir alegría y tener fiesta. ¿Veis? Pues ya tenemos el verdadero sentido y la razón de ser del Adviento.
celebrar con alegría y fiesta que Cristo, verdadero Dios, ha venido para pagar por nosotros y hacernos hijos de Dios. Por lo tanto, veis, ya tenemos el eslogan del Adviento. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Nos hemos preguntado quién viene y ahora nos preguntamos cómo viene. Nos dice el Evangelio, si leéis Lucas 2, 6, 7. Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón. Hasta ahí, ¿veis? Este Rey de Reyes llega así, lejos de las comodidades, de los ricos, lejos de los poderosos, en un ambiente frío, incómodo, pobre, humilde. Fijaos, solo despojándonos de nuestra hipocresía y de nuestra soberbia, creeremos en un Dios que llega y se manifiesta en este ambiente de incomodidad, de silencio, de frío. Y a los primeros que se manifiesta, a los pastores. Bueno, quizás no. Yo creo que a los primeros que se manifiesta es a María y a José, a sus padres, y creo que debió ser algo muy especial lo que el niño tendría reservado para su padre, para María su madre y José, quien haría las veces de su padre en la tierra. Os voy a leer unas líneas de la visión que sobre el nacimiento de Jesús tuvo la beata Ana Catalina Emmerich, una monja alemana, agustina, mística, y que escribe en su libro sobre el nacimiento de Jesús. Dice ella en la visión que tuvo sobre el nacimiento: estando José y la Santísima Virgen María en la gruta del nacimiento, le dijo María a José que su momento se acercaba y instó a que orase en su habitación. Cuando volvió a verla, la Santísima Virgen rezaba de rodillas sobre su lecho, vuelta de espaldas y mirando hacia el oriente. Le pareció que estaba rodeada de llamas y toda la gruta parecía alumbrada de una luz sobrenatural. José miró esto como Moisés cuando vio la zarza ardiendo. María estaba arrodillada en su lecho. Llegada la medianoche, la vi sumida en éxtasis, suspendida en el aire a cierta altura del suelo. El resplandor en torno a ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía percibir una sensación de júbilo. Luego ya no vi más la bóveda, una estela luminosa que aumentaba sin cesar en claridad, iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Arriba, en la Jerusalén celestial, había un movimiento maravilloso de glorias celestes que se acercaban a la tierra. Entonces aparecieron con toda claridad 6 coros de ángeles. La Virgen Santísima, levantada de la tierra en medio de éxtasis, oraba y bajaba la mirada sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo eterno, débil niño, estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita entre las rodillas de María. Entonces vi a los ángeles en forma humana, hincándose delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando habría transcurrido 1 hora desde el nacimiento del niño, María llamó a José. Se acercó José postrándose y lleno de júbilo, de humildad y de fervor.
Solo cuando María le pidió que apretara contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibió al niño en sus brazos y, derramando gracias de pura alegría, dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no podía tener el niño reservada este momento y esta manifestación a la que era su madre y a la que iba a hacer las veces de padre? Pero decíamos que después a los primeros que se manifiesta es a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Pues esos hombres sencillos, sin ambición, humildes, sin grandes conocimientos, y sin duda era a estos a quien merecía la pena revelarse. Porque fijaos, el niño nace haciendo lo que más tarde nos dice. ¿Recordáis en el Evangelio de Lucas? Leed Lucas 10:21. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y se las has ocultado a los poderosos. En aquella hora se sintió inundado en el gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las revelaste a los pequeños. Has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado. Por eso digo que sin duda a estos pastores libres de cargas, de ambiciones de poder, de dinero, de comodidades, era a quien merecía la pena revelarse. Y mientras esto sucedía, pues los poderosos, los ricos, los famosos, los que salen en la tele, en la revista del corazón, ni se enteran. La vivencia del Adviento nos lleva a ejercitar el primer gran mensaje que nos trae Cristo, el niño recién nacido, la humildad, que es lo primero que el niño Dios nos enseña. En este niño tenemos nuestro más perfecto modelo para pedir en este tiempo de Adviento a Dios nuestro Padre la gracia de hacernos también pequeños y humildes, para que con esa virtud de la humildad, comencemos pues a construir en nuestro entorno el reino de Dios que Jesús viene a traer. Y fijaos, para el Adviento no aspiremos a grandes cosas, no nos pongamos el listón demasiado alto porque quizás no lleguemos. Las cosas sencillas, es decir, aspiremos a hacer las cosas diarias y sencillas con amor. Y para eso tenemos un modelo, Santa Teresita del Niño Jesús. Aprendió el modo más directo de alcanzar la santidad y era aspirar a lo más grande, que es Dios, por medio de las cosas más sencillas. Decía ella, la santidad está en sufrir con paciencia los defectos de los demás, pero añadía algo que todavía más importante, y edificarnos con sus virtudes, porque es verdad que los demás pueden tener defectos, pero es más verdad todavía que tienen muchas virtudes. Lo que pasa es que somos muy dados a centrarnos en sus defectos y olvidarnos de sus virtudes. Bueno, pues esas cosas que parecen sencillas, pero no lo son, el sufrir con paciencia el defecto de las demás y las cosas diarias y sencillas, obradas por amor, es el modo más directo de alcanzar la santidad. Fijaos, Santa Teresita, que muere a los 24 años de edad, en 1897, en su vida dio un gran valor a la oración y a estos pequeños actos. Es beatificada en 1923, canonizada en el 1925 y en 1927 es declarada patrona de las misiones, sin haber salido del convento. Y 100 años después de su muerte, en 1997, es declarada doctora de la Iglesia, la tercera mujer que es declarada doctora de la Iglesia. Antes habían sido Santa Teresa y Santa Catalina de Siena.
Bien. Dios, les digo y seguimos, viene cada Navidad a nuestra vida. Y esta venida es gratis, pues como todo lo que se hace por amor. Y a veces parece que como que tenga que mendigar nuestra amistad. Fijaos, hay varias citas. Yo siempre digo que no es necesario saberse las citas de memoria en la Biblia, pero hay algunas que se quedan grabadas. Y entonces yo tengo esta cita, Apocalipsis 3:20, en el que se ve cómo en la carta a la Odisea, una de las 7 cartas que escribe Juan en el Apocalipsis, en la carta a la Odisea, Cristo está como a la puerta de nuestro corazón, mendigando nuestra amistad. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Bien, hemos titulado esta charla Adviento, tiempo de esperanza. Pues una esperanza que nos ayuda a mirar el futuro con ojos nuevos. Estamos, recordáis, en el año de la esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? Porque cuando hablamos de las otras virtudes sabemos de qué hablamos. Cuando hablamos de la fe, sabemos qué es la fe. La fe es fiarme de alguien que me quiere tanto que ha dado su vida por mí. Por lo tanto, es digno de mi confianza y digno de... ¿Hay mayor amor que dar la vida por alguien? La esperanza, la caridad, también sabemos de qué va, porque aunque sea de tarde en tarde, tratamos de practicarla. Pero la esperanza quizás sea la gran desconocida, porque la esperanza para un cristiano es la certeza de que Dios está entre nosotros. Y si Dios está entre nosotros, todo es posible. Pero es verdad que vivimos en un mundo sin esperanza, en un mundo desesperanzado, porque vivimos en un mundo sin Dios, por lo tanto, sin esperanza. Vivimos en un mundo que mira el futuro con miedo. Muchas veces cuando vemos a los críos jugando en la plaza, ¿cuántas veces habremos pensado qué mundo les tocará vivir a estos chicos? ¿Qué mundo les vamos a dejar para vivir? Cuando vivimos rodeados de miedos, violencia en la calle, drogas, violencia sexual, lo mejor, piensan muchos, pues es vivir el momento y disfrutar del presente. Y en medio de este panorama nos podríamos preguntar, ¿para qué me sirve a mí el Adviento? Ya hemos dicho que Adviento, tiempo de esperanza. Esperanza, pues como solución a tanta desesperanza. El Adviento nos ofrece unos ojos nuevos para mirar el futuro con esperanza. Nuestro futuro es la figura de un niño que encarna todas las esperanzas de los hombres. Lo que tanto desea el corazón del hombre ya ha empezado a cumplirse y se llama Niño Dios con nosotros. El niño de Belén es el Dios de las promesas del futuro que nos ha traído un adelanto de lo que viviremos. El Adviento es, por tanto, tiempo de esperanza. Esperanza que nos llena el corazón de alegría, que nos da fuerza y saca fuerza de flaqueza cuando parece que ya no podemos más. La esperanza siempre encuentra una razón para seguir. Además, la esperanza nos empuja al compromiso, nos empuja a dejar nuestro individualismo y a ponernos a trabajar. Es verdad que conocemos la dificultad del camino, pero si la esperanza para el cristiano era la certeza de que Dios está con nosotros, sabemos que para Dios nada hay imposible. Por eso, la esperanza nos anima pues a meternos en todos los fregados a favor del hombre, a luchar por la paz, a erradicar en lo que se puede el hambre en el mundo, por todos lo que dignifica al hombre, a vivir la caridad como signo que se puede mirar el futuro con ojos nuevos. Fijaos, decía
que las palabras de Benedicto XVI comentaríamos ahora. Decíamos, Adviento no significa espera, decía Benedicto XVI, como podía suponerse, significa presencia, o mejor, llegada, es decir, presencia ya comenzada. Por tanto, el Adviento es una presencia comenzada de Dios mismo, pero nos recuerda dos cosas. Primero, que esa presencia ya está en medio de nosotros y que Él ya está presente. Y segundo, que esa presencia de Dios que acaba de comenzar aún no es total, sino que está solo comenzada en proceso de crecimiento y de maduración. Su presencia ya ha comenzado, pero Él quiere que seamos nosotros, los creyentes, quienes por su voluntad hemos de hacerla presente en el mundo. La luz de Cristo quiere iluminar la noche del mundo a través de la luz que somos nosotros, porque Dios nace allí donde se obra por el amor. Adviento significa presencia de Dios ya comenzada, pero tan solo comenzada. Pues esto implica que el cristiano no solo mira lo que ya ha sido, sino también lo que está por venir. Celebrar el Adviento significa despertar a la vida la presencia de Dios oculta en nosotros. El mundo no es un conjunto de penas y dolores. Toda la angustia que existe en el mundo pues está amparada por la misericordia de Dios. Cada Adviento nos invita a tomar conciencia de la grandeza de Cristo en nuestra vida, un verdadero regalo para retomar nuestro camino de fe, de confiar en la esperanza y practicar la caridad. Y terminamos poniendo los ojos en María. Ella se convierte en el modelo de acogida y espera del don que se da sobreabundantemente, de ese niño que nos nace. Mirad, Dios prepara en la pureza de María el regalo de la encarnación. El Adviento viene marcado, en casi la mitad del Adviento, por la fiesta de la Inmaculada Concepción. Acabamos de ver. Todo lo que celebramos en este misterio de la Inmaculada Concepción de María da veracidad a todas las expectativas del Adviento. Por eso, porque ella es nuestro mejor modelo de acogida y espera del don de Dios. Es ella la que posibilita el hágase que resuena desde la creación. Fijaos, en el primer hágase, Dios de la nada creó todo. Pues en este segundo hágase, María saca a Dios de su eternidad para que, sin dejar de ser Dios, se haga hombre. Bien, pues invoquemos a María para que interceda como madre que acompaña a sus hijos. Y aquí terminamos hoy un poquito antes, porque bueno, lo breve, si es bueno, mejor. Muchas gracias. Sí. El texto de Santa Catalina de Belis, ¿en qué página está el libro ese? No, es que no sé exactamente la página, pero es en el libro sobre la Virgen. La vida de la Virgen María. Sí. Es un libro. Sí, Sí. sí. Otro, es que no sé en qué capítulo Hay tres partes, tiene el nacimiento, la vida y la muerte. Sí. Sí, pero que no conozco exactamente la página, pero bueno, pues Yo es que he leído dos, he leído, la primera y la última. Pero la de empezamos. Venga. Bueno, vale, sí, ahora. Recuerda sobre cuando volvemos. Virgen, bella como la luna,
delicia del cielo, en cuyo rostro se señalan los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas vivan tu gracia de exaltación, que no decae con los años y tu semilla de la realidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se con tanto sagrado, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlos. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, terrible como un ejército ordenado,